Mi gata ronronea sobre mí, corta el silencio cual habitaba en ese momento. No solo es un sonido, también es una vibración. No solo la escucho, también la siento. Aquí nunca hay silencio, no solo en esta, sino en muchas ocasiones. Cada que paro a contemplar, lo pienso. Aquí nunca hay silencio. Al venir alguien y decir, pensé que llovía, pero no, era el sonido del agua. Lo pienso. Aquí nunca hay silencio. Cuando voy a dormir y nuevamente está el ruido del río, ahora acompañado por el sonido de las ranas, grillos y demás seres que se unen a la sinfonía nocturna, lo pienso. Aquí nunca hay silencio. Al crujir la madera mientras doy un paso dentro de la cabaña, lo pienso. Aquí nunca hay silencio. Respiro y siento. Allí me doy cuenta de por qué nunca hay silencio, porque el ruido realmente está en mis pensamientos. Hoy quiero reflexionar acerca del silencio, y para hacerlo me voy a remontar a estos ojitos, a los ojitos de una niña de 5 años. Crecí en un hogar en medio de una ciudad. El pito, el grito, el carro, la gente, los perros, la moto, la televisión, los tacones, y mi mente. Siempre había algo sonando. Esto era normal y cotidiano para mí. No fue hasta el 2020, en la cuarentena por COVID, donde empecé a experimentar el silencio. En esta gran pausa que hizo el mundo, también yo hice una pausa. Sin embargo, no es hasta el 2021 cuando realmente lo veo a los ojos. Habito un lugar rodeado de montaña y bosque de niebla en una cabaña de madera. Llegué aquí hace 3 años aproximadamente, en medio de una vida bastante activa, de creación mayormente digital, entre reuniones y proyectos. A pesar de que este lugar era bastante silencioso, yo no lo sentía porque el ruido estaba en mi mente. Con 14 años era tal mi necesidad o deseo de llenar mis días que por estar ocupada no comía con mi familia sino frente a un computador. Esto no solo era una incapacidad para pausar y disfrutar del silencio o de una comida con mis familiares, sino que también me desconectaba de ellos, ya que por estar pensando en distintas ocupaciones no tenía tiempo de voltear a amarlos sinceramente. Tiene que parar. ¿Cómo es posible que ni siquiera tengas tiempo de comer con nosotros? Usted es una niña, no una mujer ocupada. Aterriza. Las madres son muy sabias y la mía una noche me dijo esto. Para este punto quiero aclarar que no trabajaba, sino eran proyectos personales y estudio. También hago la salvedad de que ninguna de estas cosas fue impuesta por mis padres, sino que fui yo misma quien me metí en esta carrera sin meta. Una mañana tuve una conversación con mi madre de no más de 5 minutos, donde no fui capaz de responder a la pregunta ¿qué haría Carol, no la conferencista o tallerista, sino Carol en su esencia, si no tuviera esos compromisos? Y tampoco logré comprender qué haría si simplemente me sentaba o si escribía que no fuese para estudiar. No comprendía qué era la meditación o qué era la pausa y muchísimo menos me atrevía a hacerlo. Allí surge la experiencia más compleja que había vivido hasta el momento. Vas a dejar todo lo que estés haciendo y te vas a dedicar a meditar. Solo puedes escribir y no es una pregunta, es una orden. Ahí, por primera vez, hice una pausa. Tuve que estar y ser en el silencio. Esto fue lo que me dijo mi madre y a partir de allí y durante 3 meses no pude hacer absolutamente nada más que escribir y meditar. Narro esta historia porque sé que puede ser la de muchos de distintas formas y con diferentes matices. Y haciendo este video, escribiéndolo, me empecé a preguntar por qué nos cuesta tanto el silencio, por qué no podemos hacer una pausa. E indagando llegué a las siguientes ideas. El lenguaje está asociado con el sonido. Por lo tanto, buscamos sonidos de formas constantes para sentir esa conexión y evitar ese sentimiento de soledad. La segunda es que el silencio nos lleva a ser más reflexivos. Esto hace que germinen en nosotros emociones y pensamientos incómodos de afrontar. Esto se explica como que el cerebro tiene más neurogénesis, o sea, nueva generación de neuronas, en el hipocampo cuando estamos en silencio. Y el hipocampo es esta área del cerebro encargada de administrar la memoria y las emociones. La tercera fue que actualmente, y como inicié este video, estamos muy acostumbrados al ruido, a la música y a distintos estímulos externos en cuanto a sonido. Y cuando esto se va es algo raro, es algo incómodo y lo podemos ver como un vacío para llenar, ya que como digo, estamos acostumbrados a ello. La cuarta es que a nivel evolutivo estamos diseñados para buscar estímulos e información.
por lo que si nosotros dejamos de ver estímulos e información, en este caso con el sonido, se debería ver como un tipo de muerte, ya que antes buscábamos mucha información para sobrevivir. La quinta es que podemos sentir pérdida del control, esto debido a que quizás cuando no estamos escuchando algo puede surgir cualquier cosa en nuestra mente y esto no lo podemos controlar. Al escribir este video había una pregunta en mí que no paraba de repetirse: ¿cómo empecé a integrar y a habitar el silencio y la pausa en mí? La respuesta fue la escritura. Esto fue lo que hice cuando me presionó mi madre en este caso, y que se lo agradezco muchísimo, a hacer esta pausa y el silencio. Era escribir. Como al principio no sabía qué escribir, simplemente hacía un montón de cosas, hacía dibujos también, pero nunca llegué a escribir exactamente sobre mis emociones, eso ya vino después. Sin embargo, en el momento en que me presionan a hacer esta pausa, muchísimos pensamientos llegaron a mí como una ola que estaban ahogándome. Así que empecé, obviamente lloré muchísimo y empecé a escribir todo lo que en ese momento sentía. Retomando un poco la idea número 4 a la que llegué, era eso: yo sentía que al no hacer nada y estar como simplemente sentada y escribiendo, me estaba muriendo. Cuando hablo de escritura, ya sea en los talleres que realizo o con mis amigos, siempre llego a la misma conclusión: siento para escribir y escribo para pensar. Y aunque la palabra jamás se acerque de forma exacta al sentimiento, se intenta. Finalizo este video invitándote a experimentar y a habitar el silencio y la pausa. Aquí abajo en el blog que escribí te dejo un PDF donde adjunto 2 ejercicios que puedes realizar de escritura durante la semana para ir integrando la pausa y el silencio. Regreso al ronroneo de mi gata y me duermo con su vibración.